Observa cómo son las cosas y lo que es la vida misma. Les contaremos cómo España podría ser salvada de la misma miseria y crisis económica por latinos, quienes estarían invirtiendo en esta nación europea que está pasando por terribles momentos financieros. Lo que no se esperaba jamás es que en el país de una rancia realeza y un gobierno español estancado y genuflexo a los intereses estadounidenses, terminara dependiendo de las inversiones internacionales, pero de las inversiones específicamente de latinos. No te pierdas de cómo podría salvarse Madrid a punta de inversión latinoamericana. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Las vueltas que da la vida. Y es que este mundo es un pañuelo, y jamás en España se habrían imaginado que fuesen precisamente los latinos pudientes quienes podrían salvarles de la debacle económica y financiera que mantienen en los últimos años. Efectivamente, cada vez son más y más los mexicanos, colombianos, argentinos y hasta venezolanos que llegan directamente a Madrid, no a buscar empleo, pasar trabajo y mucho menos a empezar de nuevo, sino a invertir su dinero en sus propios negocios. Así como lo oye y lo ve. Desde hace unos meses, esa es la tendencia en la capital española, que ha sido preferida por los latinos antes que Miami. En esta nueva oleada, son muchos los que llegan con vastos recursos económicos y tienen cierto ahorro para invertir en España. Dicha tendencia queda reflejada en los datos de inversión latinoamericana, que a su vez está influyendo de forma visible en la ciudad, no solo en términos económicos, también culturales, pues ya el acento español no es el mismo en la capital. Esto último debido a que desde 2018 sus residentes venezolanos, peruanos o colombianos han aumentado, y más ahora con notables y bollantes latinos de diversas nacionalidades, de los cuales se hace notar su billete, sobre todo en el importante sector inmobiliario. En este aspecto, la danza de euros se hace increíble y muy visible en la exclusiva calle Padilla, ubicada en el elegante barrio madrileño de Salamanca, en el cual últimamente más de la mitad de sus lujosos apartamentos ya son de acaudalados mexicanos. El propio gobierno de España se ha quedado atónito al admitir que desde el 2020 la inversión extranjera directa y concretamente de los mexicanos ha sido de más de 700 millones de euros en el sector inmobiliario y de la construcción. De hecho, ha sido un espiral económico favorable, pues tras el aumento de la población extranjera, también se incrementan los servicios públicos, restaurantes, comercios, transporte y, en fin, en el caso de Madrid, los españoles no consiguen dónde cenar porque los establecimientos están llenos. Aunque para algunos pudiera parecer contradictorio, el hecho de que estos extranjeros latinos quieran invertir en España, justamente el país cuya tradición colonialista les hizo librar las más cruentas batallas por la libertad e independencia, ahora han pasado a ser nada más y nada menos que sus benefactores. ¿Qué tal? Y sean especialmente los mexicanos, cuya historia de dolor y resistencia desde 1521, cuando la corona española, esa misma que aún respira, los despojó de sus tierras, de su oro y pretendió desaparecer por completo su legado indígena azteca, así como su noble cultura ancestral. Por otro lado, este mismo gobierno español de otrora tiene también sus cuentas en Colombia, o la llamada Gran Colombia, por el gigante libertador Simón Bolívar. Allí la corona también hizo desastres, invadió y se impuso a la fuerza de sus ejércitos. Sin embargo, Colombia hoy es un país soberano que pudo superar el yugo español en 1819 debido a una gran lucha independentista. En este contexto, hoy esa misma España no se ha quedado tranquila y sigue arremetiendo con más fuerza ahora sobre estos países, como lo ha hecho con Venezuela, por ejemplo, a quien le acusa de dictadura, irrespeto a los derechos humanos y cuanta cosa le ordena la Casa Blanca. De allí que hace apenas un año el presidente Nicolás Maduro increpara al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y le preguntara de manera directa: ¿hasta cuándo tu odio y desprecio por Venezuela? Devuelvan todo lo que nos han secuestrado. Sobre México,
son evidentes los roces y sobre todo el irrespeto al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún espera que el rey Felipe IV le responda las cartas de solicitud de desagravio por los efectos de la conquista. Y es que la arrogancia de la decantante corona sigue siendo la misma. De hecho, López Obrador, en referencia a la carta que envió al monarca en 2019, proponía crear una hoja de ruta para que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados. Pero, lamentablemente, aún seguimos esperando esa respuesta. Volviendo a nuestro tema y aterrizando en la actualidad, en el primer semestre del año pasado, la inversión hispanoamericana total en España fue de 626 millones de euros, un 179% más que en el mismo periodo de 2021. Cifras estas que aumentan con el pasar de los días ante la avalancha de latinos con importante poder adquisitivo que están provocando una transformación en España y Europa, sobre todo en ciudades como Madrid, Valencia y Toledo. Pero, ¿por qué hablamos de una posible recuperación? Y es que España viene de una debacle generalizada, no solamente por la crisis global y euroasiática, sino también por su economía sin horizonte y sin pie ni cabeza, y la destrucción total de su principal industria, el turismo. De hecho, los datos de Hacienda muestran que hay poca gente con buenos niveles de ingresos. Los españoles creen que tienen un buen nivel de vida parecido a las principales potencias occidentales, pero lo cierto es que el trabajador promedio está muy lejos de tener unos ingresos equivalentes. Y para más señas, a la crisis energética que se llevó a España de frente, se le agrega el hecho de que para el 14% de la población española, el gasto en transporte supone una carga excesiva porque los recursos destinados a la movilidad los sitúan en un contexto de vulnerabilidad severa como resultado de todo el contexto bélico. Si nos vamos al alto costo de la vida y a la adquisición de los alimentos en Europa, España es el más alto, pero no derivado de la crisis y de la situación en Europa del Este, sino porque, de por sí, es un problema estructural que no se resuelve de la noche a la mañana. Por ello, dentro de esos problemas de base están los llamados desahucios, que son el reflejo de la verdadera calamidad de ese país, pues mientras los latinos compran apartamentos, casas y villas, allá los desalojos por impagos han aumentado en 42%. Lo cierto es que hoy son precisamente los latinos los llamados a enderezar con sus inversiones la vida de un país europeo al borde del colapso financiero, y es que España busca la tabla de su salvación en los latinos, así le duela a la decadente corona. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.